Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y además se ha desempeñado como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y tiene una formación pues interdisciplinaria que la ha llevado a tratar, entre muchos otros temas, el de prospectiva jurídica, precisamente siendo una de las pioneras en nuestra alma mater trabajando estos temas, y por supuesto tenemos el honor de que nos acompañe en esta ocasión, ¿no? Querida doctora, por favor, todo suyo el micrófono, estamos a sus órdenes, le escuchamos con total atención. Mil gracias, mil gracias. Y bueno, no sé si algunos de los ponentes del día de ayer estén aquí presentes, pero sí quiero dejar patente el agradecimiento pues a los organizadores, evidentemente al estimadísimo y queridísimo maestro, amigo Jimmy Alberto Montero, que tiene una pluma muy sagaz y muy precisa, así como al doctor Walter Arellano, que es una fuente permanente de complejidad, de propuestas, de innovación. Así que, y bueno, a todos los que están aquí, a todas las que están aquí presentes, porque tienen alguna preocupación por contribuir con un mínimo o máximo granito de arena a este campo siempre necesario, que es el de la filosofía, del amor a la verdad, del amor a las verdades, y yo diría de manera muy puntual, el amor a la pluralidad, porque nuestra Constitución y todas las filosofías positivas coinciden en la necesidad de estar deconstruyendo, reconstruyendo y de manera definitiva estamos mandatados a la inclusión radical. Y este es un concepto que tiene que trabajarse. Así que abro con esto invitándoles a trabajar y argumentar la inclusión radical. Quisiera manifestar una preocupación muy sincera que la pongo aquí a consideración de ustedes, porque me doy cuenta que cuando uno propone cuestiones novedosas, depende de quién seas y el poder que tengas, esa propuesta puede generar fuertes resistencias. Y de personas que están luchando por el poder, pues no sorprendería, digamos, con Maquiavelo de la mano, podríamos decir que esto es hasta cierto punto natural. Esta lucha por la verdad es una lucha encarnizada y sobre todo, pues en el ámbito académico, ¿no? El luchar por tener la mejor verdad, decir la última palabra, es una cuestión que digamos que la podemos esperar. Pero cuando uno propone interpretaciones novedosas, inclusive a veces a los estudiantes, a las estudiantes, uno se encuentra con algunas respuestas sorpresivas. No, pero es que la ley no dice. No, es que aquí no dice. Y cuando vemos el cambio de paradigmas tan radical que hemos sufrido en cuanto al flujo de la información, el flujo de la información ya no es algo que digamos que prospectivamente va a crecer, es apabullante, ya sabemos la vertiginosidad con la que está creciendo lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo malintencionado y lo bien intencionado. Entonces, estos paradigmas que hemos tenido repetidos y repetidos y repetidos a lo largo de nuestra formación, los vemos en jóvenes que están en los primeros semestres. No, aquí no dice, no, no se puede. Y esto para mí es muy preocupante, porque en materia jurídica, la reparación integral, la reforma de 2011, el control de convencionalidad, todas estas nuevas hermenéuticas y heurísticas, pues nos están diciendo que hay demasiado que cambiar. Y entonces que encontremos estas resistencias literales apegadas a una literalidad, pues digamos que incluso reducida en muchas leyes secundarias, es preocupante. Así que quiero abrir con esta preocupación del no, la ley no dice, no se puede, cuando tenemos un mandato extensivo tremendamente rotundo. Dice interpretación progresiva, pero no progresiva no solamente para el ser humano, sino progresiva para la sostenibilidad. Entonces, quisiera pues agradecer este espacio
porque justamente es aquí donde se siembra algo que me parece debía ser radical. Tú puedes no estar de acuerdo con mi verdad o yo puedo no estar de acuerdo con la tuya, pero dice el sabio, defenderé hasta la muerte tu derecho a decirla. Así que yo sugeriría como un indicador en esta crítica que me gusta hacer al autor de la fenomenología, él negaba cualquier otra posibilidad. Decía, esta es la verdad, es mi verdad, y fuera de ella, entonces todo mundo está en el error. Entonces creo que si algo no se puede permitir la filosofía es eso. Puedes estar en contra, puedes argumentar, contraargumentar, pero decir esta es la verdad y todos los que no estén en ella están mal, yo creo que es mucho más que dogmatismo. Así que, bueno, voy a compartir pantalla y solamente quiero dejar algunas reflexiones porque aunque ya estemos en este segundo maravilloso encuentro de prospectiva, creo que todavía no tenemos muy claro el ABC. Creo que ni siquiera a nivel docente tenemos muy claro exactamente cuál sería un concepto. Si nos lo pidieran ahorita mismo, por favor, escriban su concepto de prospectiva. Creo que podríamos tener algunas batallitas, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo, quiero compartir algunas ideas muy breves y más que nada, pues sí, abonar a la problematización. Y decía de mis colegas, de los colegas que estuvieron el día de ayer, porque realmente fue una mesa bastante interesante, muy plural, distinta, y yo creo que podríamos empezar a trabajar en algunos consensos, y esto es parte de la transdisciplina. No es, tú vienes, dices lo tuyo, yo digo lo mío, y cada quien nos seguimos en lo mismo, engolosinados en nuestro discurso. Entonces, yo quisiera enfatizar justamente, primero que nada, me gustaría, para evitar caer en la vaguedad y en algo que yo le llamo el papalotismo, aunque las mariposas me encantan, creo que la filosofía ya no es eso. Creo que la filosofía tiene muchas ramas, incluso la filosofía analítica, la filosofía basada en ecuaciones estructurales, pues nos dice que la filosofía no es un pensar divagante, perdónenme la palabra, diarreico, no, 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 la filosofía tiene el mismo rigor, tiene necesidad de marcos epistémicos y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo quiero empezar contestando de manera puntual, me voy a tal vez comer mucha de la argumentación, pero yo llamé a esta ponencia prospectiva deontológica en el curso de vida, porque quiero dejarles algunas sugerencias, ¿verdad? Y esto se encuentra en el enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales que llevo trabajando en 2 doctorados que no puedo acabar de escribir. Y esto tiene que ver con el neoconstitucionalismo del siglo XXI, que tiene que ver con nuevas racionalidades y nuevas bases científicas. Y estas nuevas bases científicas básicamente se engloban en una palabra: transparencia. ¿Qué es riguroso? Lo que se transparenta, lo que se deja claro y no brincas de un lado al otro y luego cambias de noción y luego vuelves a brincar y conforme te conviene. Entonces, esta parte no puede existir tampoco sin gestión emocional, sin el miedo al ridículo, sin el miedo a decir algo distinto, sin el temor de censura, de no pertenencia, de muchas otras cuestiones. Entonces, ¿cuáles son esas bases? La transparencia. Que yo transparente mis libritos, mis fuentes, mis hipótesis, mis preguntas y, claro que sí, los problemas de la vida real que quiero atender. La filosofía debe atender a fuerza los problemas reales de la vida real. Pues no, yo creo que se vale hacer filosofía hipotética, pero en el caso mío sí tiene mucho que ver con que no se puede pensar el derecho ni teorizar el derecho sin pensar en las causas. Si tú te comes las causas que dan origen a las normas o a la justificación de un tipo de orden, pues ya te comiste una parte fundamental de este rigor científico. Y entonces respondo también, lo que tenemos es que trabajar una nueva epistémica transdisciplinaria, lo decía uno de los ponentes ayer, no solo con esta nueva corriente de la interpretación conforme,
conforme a resoluciones de la Corte Interamericana o de la Corte de Estrasburgo. Ese diálogo global internacional, por supuesto que es fecundo, por supuesto que es productivo, pero pues hay muchas cosas, muchos temas, muchos debates que aún siguen estando por detrás. Entonces, claro que hay que tomarlo en cuenta, pero no es la última palabra y creo que la época de cambio pues nos atestigua esto. Bueno, entonces pongo ahí el programa porque creo que es muy rico, muy nutritivo y pues para poder abonar. Bueno, dentro de 3 afirmaciones contundentes que quiero hacer es que hemos levantado la ceja con este escepticismo fuerte y fundado respecto a la todología. La todología, pues evidentemente contrasta con esta frase famosa, importante de Einstein, que nos dice que, pues, lo mismo que decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, decía Einstein que todos somos ignorantes, bastante ignorantes en todos los sentidos, pero el asunto es que ignoramos distintas cosas, entonces lo poquito que sabemos como que nos marea de pronto. Entonces, una de las cuestiones que es de esta perspectiva filosófica, pues será la complejidad, porque vamos a tener no solo que asumirla, reconocerla, sino vamos a tener que enfrentarla. Entonces, prospectivamente, yo auguro de manera radical que la complejidad formará parte de los trabajos de quienes estén pensando en el futuro, pero en los problemas ya graves del presente, como pues desde luego es la insostenibilidad de nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, la complejidad está en la perspectiva legislativa, teórica, filosófica y en todos los trabajos. Ahora, complejidad es saber todo de todo radicalmente con Rolando García de la mano. Yo soy tan chiquitita y tan pobre en mi conocimiento que necesito montarme en hombros de gigantes y Rolando García pues es una lectura obligada en materia de complejidad porque es un traductor fantástico de grandes, pero grandes, grandes, grandes como Jean Piaget. Y además gente que no se engolosina y complica más la comunicación, sino que simplifica sin perder calidad. Entonces, Rolando García nos dice claramente que complejidad es saber todo, pero de algo bien recortado, porque él tuvo precisamente que enfrentar proyectos megaproyectos, como en la investigación de las sequías, o sea, nada sencillito. Y entonces dice, bueno, y él reformula esta forma de que hemos hablado y hablado y hablado de las etapas de la investigación científica y nos dice, hay que empezar por delimitar el problema. Si no delimitas el problema, no delimitas el conocimiento y no lo puedes atacar integralmente. Entonces, complejidad es saber todo de algo bien recortado, de algo preciso y nos aporta una serie de regalos como el marco epistémico, la postura epistémica, todas estas palabras que se usan casi como galardones, ¿no? Hablar de repente se nos hace bolas la palabra en la boca y luego se las botamos a los estudiantes y queremos, digamos, que las comprendan de un chistazo, de un pestañeo, y pues no es difícil. Entonces, complejidad contra reduccionismo es una de las cuestiones prospectivas en todos los ámbitos, empezando en el filosófico. Y luego, estas nuevas énfasis en la metodología. Kelsen no tiene propiamente un desarrollo metodológico. Son las ciencias sociales las que nos aportan esta parte. Ayer se enfatizaba varias ocasiones en el tema metodológico y desde mi punto de vista, prospectivamente, viendo hacia el futuro, creo que es algo que no solo tiene que crecer, sino que si la inter, multi y transdisciplina realmente empiezan a caminar y salimos de nuestro ombligo, pues está en el horizonte científico que esas tendencias son a fortalecer la parte metodológica. Y nada más quiero mencionar 2 cuestiones puntuales respecto a que a mí me ha sucedido
que en oficios o en ciertos trabajos he recibido comentarios de que mejor quita la metodología y métela en una cita porque no se usa, porque no se acostumbra. Entonces, pues no podemos caminar así en el ámbito jurídico, ni favorecer la justicia de ningún tipo, ni la constitucional, ni la que debiéramos tener, ni ninguna. Entonces, la parte metodológica forma parte de una objetivación de la hermenéutica y de la heurística también. Y luego, dentro de las, voy a saltarme tantito porque quisiera ahorita regresar, ya no voy a tomar más que 5 minutos, ahorita rápidamente. Problemáticas de las resistencias. Problemáticas es no saber, no poder, no querer salir de mi fuente, no querer cambiar de autores porque ya me costaron mucho trabajo leerlos. Y entonces, como no sé, no puedo, o como no puedo, no quiero, o simplemente no quiero porque yo quiero ser la verdad. Entonces, sugeriría poder clasificar los tipos de problemáticas en el presente y en el futuro. Desde luego se mencionaban ayer las epistemológicas, las legales, las conductuales y las sistémicas. Y aquí dentro de las epistemológicas, de las epistémicas, pues tenemos todo el tema de los sesgos, por eso decía yo lo de la gestión emocional, porque hablamos muchas veces queriendo defender un fundamento y ayer decía el colega, pues es que no nos estamos cuestionando los fundamentos, los damos como a priori, como dogmas, como axiomas, y eso nos está perjudicando de manera muy radical. A veces ni siquiera tenemos robusto ese fundamento. Pero aquí en la parte conductual y fáctica, decir que el derecho tiene que ser empíricamente fundado, pues casi es no decir nada, porque los códigos, las leyes, las normas, son material empírico y esto lo ha dicho la sociología desde hace muchísimos años. Entonces, que el derecho tiene que estar empíricamente informado, como dicen los españoles, pues para que algo sea obvio hay que decirlo. Y casi sería obvio que hubiera este material empírico tanto en códigos, leyes, normas, como en causas, en hechos, en fenómenos sociales observables. Entonces, que el derecho tenga que estar argumentado y empíricamente fundamentado, debería ser ese nuevo gran axioma. Y yo anticipo que sería una parte muy importante de la filosofía. Claro, pensar, desdibujar, deconstruir, reconstruir, pero siempre a partir de unas bases empíricas. Eso creo que debería ser ya parte de la prospectiva y llamar la atención que si queremos trabajar en la prospectiva y no poner datos y no tener datos, como ayer, por ejemplo, lo hacía el colega que hablaba de la eutanasia, pues es una perspectiva ya que ya nació deficiente, porque hablar hacia el futuro sin dar los datos del presente y del pasado, pues es como ponerle día a la noche aquí en México. Si estuviéramos en Alaska, pues podría ser, pero aquí no. Entonces, creo que esa parte y un error que considero importantísimo, el que haya tesis, trabajos, investigaciones, ensayos que tengan alguna parte de datos duros, de ninguna manera quiere decir que es una investigación cuantitativa. Y hay muchas personas que así lo dicen. No, es que yo tengo mucho tiempo trabajando tesis con datos duros. ¿Y eso qué? Eso no significa que sea una tesis cuantitativa. O hay todavía un universo importantísimo de juristas que dicen que no es posible hacer tesis cuantitativas en derecho. Entonces, aquí vemos todas estas problemáticas que tienen que ver con el balance de las investigaciones. Entonces, yo auguro desde esta ciencia del futuro que el avance de la teoría jurídica, de la filosofía del derecho, tendrá que crecer en esta parte, en esta base empírica, tanto de causas como de hechos, y no solo en la parte institucional, todas las vías para la eficacia, sino en esta otra, y en esta otra dimensión. Y bueno, no quiero dejar de mencionar, porque no quiero abusar del tiempo, ya estamos cortos de ello. Tengo aquí varias diapositivas, pero sí quisiera decir que
si las nociones, si las argumentaciones contribuyen a hacer que nuestro closet mental, nuestro closet en la mente de nuestras categorías analíticas, de nuestros conceptos, de nuestras nociones, ayuda, qué bueno, porque la mayoría de la gente piensa así, revuelto. Incluso hoy a veces ni siquiera podemos leer completamente y comprender qué están escribiendo en el chat. K pasa, ponen K con K, K pasa. A veces no es posible ni leer ni entender algo, una conversación simple, sencilla, cotidiana. Entonces, tenemos unas torres de Babel en donde el abogado dice de una manera persona, el médico otra, el sociólogo otra, el antropólogo otra, pero no coincidimos en metodologías. Entonces, tenemos esta revoltura así y esto no permite ningún tipo de avance y esto no debe ser la filosofía. Exactamente esto es lo que no debe ser la filosofía. Entonces, la idea no es pasar por este tránsito intermedio en donde, bueno, hay cositas, pero pues ya más o menos tenemos ciertos cajones, sino lograr que no porque haya muchas disciplinas convergiendo, endógenas o exógenas, al derecho, pero tener claros los cajones, no en teoría, no en conceptos, sino en las preguntas y los problemas que estamos resolviendo. Y bueno, tengo aquí algunas cuestiones que quería yo presentar respecto a lo del curso de vida, porque justamente ahora que vamos a escuchar cada vez más la geopolítica, la geopolítica, la geopolítica, bueno, la geopolítica no es ni más ni menos que el estudio prospectivo de las ciencias de la geografía con sus variables geográficas aplicadas a los problemas y en un plano no ombliguesco, como yo le llamo, sino general. Y no voy a poder entrar al punto, pero lo que sí quisiera decir es que hay por lo menos 10 métodos que ni siquiera conocemos en materia jurídica de la geografía y toda ella está basada en prospectiva. ¿Dónde tengo que poner un puente? Porque sé el número de coches, sé las rutas que están creciendo, porque voy viendo los patrones de crecimiento, porque sé que en qué lugares se van a no necesitar escuelas, porque va a haber un decrecimiento poblacional, como en muchos lugares de Europa, por ejemplo, algunos pueblos de España. Entonces, donde este poder gris de las personas mayores de 65, todo está, no se los puedo mostrar porque no hay tiempo, pero en miles de mapas interactivos, miles de plataformas que están haciendo prospectiva con inteligencia artificial y que ya nos dicen, mira, las migraciones están tendiendo a ir acá, las enfermedades de este tipo están creciendo aquí, salud mental, Alzheimer, ciertos déficits acá. Todo eso es prospectiva. Entonces yo invitaría a no hacer prospectiva hacia adelante sin dar algunos parámetros, al menos informativos, del presente y del pasado. Y tener una visión mucho más casi nanosesgada, nano personalizada, porque así como la medicina avanza a la genómica y a la nanomedicina, también la parte jurídica va a tener que bajar de estas grandes reglas hacia los contextos particulares, como lo mandata nuestra Constitución, tomando en cuenta este curso de vida. Acabamos de ver a una persona rociada con gasolina, quemada viva, y ya el agresor, el violentador, salió bajo fianza por 100,000 pesos, cuando a esta persona le va a costar reconstituir su salud, su cara, su piel, pues meses y meses. Este tipo de resoluciones tiene que ver con el curso de vida. ¿Cuáles van a ser las tendencias delictivas si la mayoría de los jóvenes están desertando y nuestro nivel educativo está en secundaria? Entonces, lo pongo como un ejemplo porque la perspectiva de curso de vida va a ser prospectivamente cada vez más necesaria, van a ser necesarios amicus curiae, interdisciplinarios, al menos interdisciplinarios o multidisciplinarios, para informar a nuestros juzgadores en cómo hacer una entrevista a un menor, en cómo hacer una entrevista a una mujer abusada crónicamente, a una persona mayor a la que ha sido despojada de su patrimonio o de sus bienes económicos. Entonces, me despido
mucho con esta parte, no solo con Edgar Morin, sino con Gastón Bachelard, que es una joya de mente, que nos dice que los datos significativos y los no significativos separan y distinguen lo que vamos dejando como prioritario. Pero habría que ver si estamos dejando como prioritario esta desagregación en el análisis, en el diagnóstico de los casos graves que estamos enfrentando. Y ojalá que pudiéramos llegar a una parte en la que los hechos y las evidencias contrarrestaran de manera suficiente a las creencias, los sesgos cognitivos y los francos prejuicios que tenemos respecto al poder, la disciplina y el orden. Venga, pues, sea bienvenida la perspectiva basada en evidencia y en todas estas herramientas de la geografía que son verdaderamente útiles. Muchísimas gracias, muy amables, y aquí lo dejaría. Muchísimas gracias a usted, doctora Graciela Concepción. Como personas para desarrollar nuestras actividades, pues se ve manifiesto en momentos como este, ¿no? Entonces, pues hablar de esta perspectiva es bastante amplia. Yo decidí centrarme en tres aspectos fundamentales y uno de ellos es tratar de entender cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el derecho al tratar de definir cuáles son los bienes jurídicos que se van a tutelar en estos entornos, en estas transacciones de comercio, en estos entornos digitales, ¿no? Entonces, es importante establecer estos bienes jurídicos que, si bien es cierto, pueden ser que ya estén presentes, en algunos casos surge una problemática respecto a su protección, ¿no? Porque entra aquí entonces el segundo punto que me gustaría abordar, que es una problemática. La figura del Estado moderno, un Estado-nación, un Estado como clásicamente lo concebimos, vemos que puede quedar limitado frente a estos nuevos desafíos, ¿no? Es decir, las transacciones son globales. Los comercios, la forma en que se comercia actualmente es global, ya no es en un entorno, en un territorio, ¿no? Entonces, surge aquí alguna problemática y sobre todo el planteamiento que yo pretendo analizar, que no vengo a traer respuestas, sino algunas preguntas para análisis, dejarlas sobre la mesa, es frente a estas dinámicas o este dinamismo que exige la transformación digital y considerando que el Estado en esta figura clásica que pudiera quedar un poco limitado en cuanto a su aplicación, pudiera ser el modelo de Estado regulador una opción viable para poder entender los desafíos que representa el dinamismo de la evolución y de la transformación digital, pues no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, a partir de ello, hice un pequeño análisis, que es el que me gustaría compartirles. No traigo este material de apoyo, pero bueno, creo que es importante primero definir, para efectos del primer planteamiento, en torno al parámetro de derechos y libertades que deben de regirse o cuáles son los bienes jurídicos que se deben de tutelar. Debemos de comprender cuál es el negocio o cuál es realmente el objeto de los bienes que se transaccionan en Internet. No solamente son mercancías, no solamente son bienes y servicios, sino de fondo es la información. La información es el principal bien intrínseco y también de mercado que se transacciona en estos entornos digitales, ¿no? Hoy en día nuestra vida está en un celular, nuestra vida está en Internet, nuestra información, nuestros datos biométricos, nuestra información, nuestros datos personales, datos sensibles como temas de expedientes clínicos o exámenes, análisis médicos, etcétera. Todo está en la nube, ¿no? En un entorno digital. ¿Dónde queda la certeza de nosotros como usuarios de saber que esa información está respaldada, está protegida, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esa información? ¿Cómo podemos evitar un mal uso? Y además, bueno, vemos que actualmente existen muchos desafíos que se enfrenta el sistema jurídico mexicano en relación con el tema de violación de datos personales, con el uso indebido de esta información, ¿no? Y típicamente los mecanismos están dirigidos a la protección de derechos humanos o fundamentales en un entorno clásico, está dirigido a las autoridades.
Pero la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿qué pasa con entidades financieras privadas, como pueden ser empresas de tamaño como Google, como Facebook, que típicamente son las que, los dos gigantes de la tecnología y de los avances digitales, que poseen nuestra información? Eh, no son una entidad, pero sí son un factor real de poder, ¿no? Tener un poco el concepto de facilidad al azar. Estos factores reales de poder están en una configuración que definitivamente cuando se planteó la teoría clásica del Estado moderno no se concebió así. Entonces, atendiendo y retomando lo que decía con precisión la doctora Graciela, hay que cuestionar los fundamentos, hay que cuestionarnos cómo podemos responder o cómo puede responder el Estado moderno frente a estos retos y desafíos que representa controlar monstruos como pueden ser estas empresas, ¿no? De las que hacía ya mención. Entonces, definitivamente aquí hay mecanismos que se han tratado de implementar en el tema de Naciones Unidas. Hay algunos lineamientos de 2011, si no mal recuerdo, que suscribieron algunas empresas tratando de sumarlas o de contenerlas en esta buena voluntad, pero queda hasta ahí, ¿no? De momento parece ser que es una buena voluntad y el poder que tienen estas empresas, pues es brutal sobre las personas, ¿no? Tienen toda nuestra vida ahí. Típicamente, por ejemplo, los mecanismos de protección de derechos humanos en México, si bien está reconocido la figura de particular para efectos del juicio de amparo, eh, nuestros mecanismos de protección de derechos humanos están dirigidos a actos de autoridades, no propiamente a actos de empresas o actos de privado, ¿no? Tenemos por ahí de forma relevante los derechos ARCO, que son estos, digamos, derechos de acceso a rectificación y corrección de datos personales. Es importante porque al final, repito, el bien jurídico tutelado en este tipo de transacciones es la información, no solamente los bienes y servicios, ¿no? Eh, en este aspecto, y aquí vale la pena resaltar o cuestionarnos, si el Estado enfrenta estos desafíos frente a estos monstruos de organizaciones, frente a estos nuevos retos que representa controlar la información o garantizar la protección de los derechos fundamentales de los individuos que habitan en estos estados, el modelo Estado regulador es un modelo que puede resolver esta problemática, ¿no? ¿Y por qué lo planteo así? Eh, el proceso legislativo, como típicamente lo conocemos, pues es un proceso bastante lento, bastante obsoleto, que no necesariamente puede responder con la celeridad a las problemáticas que representa atender este tipo de problemáticas o de cuestiones que se plantean en estos entornos digitales. Ha sido probado, y yo lo he visto en la experiencia profesional, estas figuras de órganos reguladores que son cuasi legislativos, cuasi judiciales, y cuasi ejecutivos, que tienen cierta autonomía digamos, de los poderes clásicos, así lo maneja la doctrina jurisprudencial que ha definido la Suprema Corte, es decir, se apartan del modelo clásico de la división de poderes, se establece un órgano autónomo como un regulador, como un vigilante, es típicamente un árbitro, y lo que hace este tipo de órganos reguladores es atender de manera más eficaz mediante normas generales, cláusulas habilitantes que vienen previamente de alguna ley, directrices o lineamientos para bueno, proteger o tutelar ciertos derechos, ¿no? Ejemplos de estos órganos tenemos varios, tenemos la COFESE, tenemos el IFT, en materia energética tenemos a la Comisión Reguladora de Energía y algunos otros, y definitivamente han mostrado una importancia, una relevancia en cuanto a la posibilidad de atender de forma más eficaz estos problemas, ¿no? Entonces, es importante comprender que este modelo de Estado regulador, dada la dinámica social, la dinámica económica, las formas de organización social del trabajo, responden a esta necesidad de tener este tipo de árbitros que de forma más eficaz puedan responder a estas problemáticas, ¿no? Mediante regulaciones, mediante normas de carácter general. Es por ello que yo quería plantear aquí la reflexión, cuestionarnos realmente la importancia de tener estos mecanismos de protección, pero no solamente es tenerlos, sino es poder habilitar un mecanismo que permita acceder realmente a una protección efectiva de estos derechos, ¿no? Es decir, no basta que aunque se enuncien, sino que tiene que haber un mecanismo que los proteja.
Por otra parte, otro punto que me gustaría abordar es, en este entorno de transformación digital y transformación jurídica, ¿cómo se afecta o cómo cambia el modelo de enseñanza que típicamente como abogados hemos recibido? Y aquí hago un paréntesis, se nos acusa a veces a los juristas de esta rigidez, ¿no? Pero es bastante interesante que estamos hablando aquí algunos juristas de prospectiva, ¿no? Preocupados justo por no estar en esta rigidez, sino en esta transformación, en este cambio social y cambio digital, y hacia dónde tiene que mirar el derecho, ¿no? Y en ese sentido, definitivamente la enseñanza de derecho tiene que ir de la mano con esta transformación digital y transformación jurídica. Comentaba igual la doctora Graciela Steiner sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues eso ya no es un cuento de Julio Verne, ya es una realidad, está presente y surge esta problemática o entre algunos abogados, y yo lo he escuchado con algunos colegas, de bueno, nos van a desplazar, vamos a quedar reducidos a operadores de inteligencia artificial. Bueno, este miedo se tenía o se ha tenido en todas las grandes revoluciones o todas las transformaciones industriales, ¿no? No necesariamente quiere decir que la función del abogado va a desaparecer, pero definitivamente el entorno digital que estamos viviendo actualmente exige una transformación que no solamente es en el mercado, sino también en la enseñanza. Y por supuesto que esto va de la mano con esta rigidez epistemológica que requiere también transformar el derecho, ¿no? No, repito, no es adivinarlo, no es sacar una brújula de cristal y decir yo me imagino que el derecho va a ser así, sino atendiendo a los fenómenos, definitivamente esto es una realidad y la tendencia indica que no va a echarse para atrás, sino que al contrario se va a acelerar. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como docentes, como profesionistas, como investigadores en torno a esta realidad digital, ¿no? Porque los problemas son demasiados. Digo, yo me enfoqué en dos, traté de denunciarlos, pero realmente hay muchos otros problemas, ¿no? Eh, en la práctica yo he visto la Dirección General de Mercados Digitales, que es un buen intento que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica, de crear un mecanismo de protección de libre mercado, de no barreras de acceso al mercado, de prácticas antimonopólicas o monopólicas relativas, perdón. Entonces, pero bueno, eso no es suficiente, eso abarca un solo de los ámbitos que puede, o una sola problemática muy aislada, pero realmente la problemática es mucho más compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un poco la materia de la discusión que yo traía a la mesa. Me interesaba reflexionar sobre estos puntos porque definitivamente pues las respuestas no van a encontrarse necesariamente en un papel, ¿no? La respuesta va a ser un proceso que definitivamente como yo lo veo sin adivinar, sino con los datos duros, la transformación digital también no solamente va a traer una transformación social, sino también una transformación jurídica. Y lo estamos viviendo. La forma en la que nos relacionamos después de la pandemia se ha cambiado, se ha acelerado de forma drástica. La forma en que las nuevas generaciones socializan e intercambian información, en que se conocen, es muy diferente. Y definitivamente, pues esto exige también repensar los problemas que el derecho va a enfrentar, ¿no? Yo hasta aquí dejaré mi participación. Igual retomamos con algunas preguntas o respuestas. Agradecemos su participación al maestro Darío Hinojosa Ugarte, quien nos ha hablado de la transformación digital y transformación jurídica, prospectiva jurídica del mercado digital. Asimismo, el doctor Fausto Kubli García nos estará hablando del futuro de la educación jurídica en esta segunda mesa del encuentro de prospectiva jurídica. Muchas gracias, pues también agradezco a Walter y a Jimmy la invitación a estas pláticas tan interesantes. En realidad, son temas que poco se abordan, pero que tienen mucha relevancia. Concuerdo totalmente en lo que se ha dicho con esta Grace, con el profesor que me antecedió, Darío, y creo que la prospectiva debe tener un análisis retrospectivo, perspectivo, y ahí ver las tendencias que están marcándose. Por ejemplo, la pobreza en algún momento va a disminuir porque la tendencia global
ha marcado ese rumbo. Es decir, si vemos la pobreza que había en el siglo XIX, si vemos la pobreza que hay en el siglo XX, si vemos la pobreza que hay en este siglo XXI, tiene una tendencia, un indicador a disminuir. No quiere decir que no haya pobres, pero en algún momento los bienes y servicios cada vez van a ser más accesibles para toda la gente. Entonces, en esta idea metodológica, epistemológica de cómo abordar los análisis prospectivos, pues hice una pequeña serie de anotaciones al respecto de la educación jurídica, porque somos profesores, estamos ante alumnos, los que comenzaron a dar clases en la pandemia, pues es muy distinto a los que no. Es decir, antes de la pandemia, pues todavía tendríamos el modelo que es la herencia de lo medieval. Eh, Cuando yo estudié Derecho, cuando estudiamos mucho Derecho, pues tendríamos una educación mucho más cercana a la que se estudió en el Renacimiento que a la que está ahorita. Primero por la información. El libro, por ejemplo, era la herramienta fundamental del estudiante, del profesor. Y el libro era, pues el libro, por ejemplo, de don Ignacio Borgoa, los libros, el de garantías individuales, el de amparo, pues eran verdaderos vademecums, ¿no? Con una gana de ser exhaustivo en un tema como el derecho constitucional, pues eran obras enormes. Los libros de civil, por ejemplo, el de Rogina Villegas eran 7 tomos. Era impresionante cómo una persona logró hacer una enciclopedia de ese tamaño. Hoy los libros de derecho no tienen ni siquiera esa idea. Están más referidos a temas cortos, a muy específicos, porque también el ambiente es mucho más especializado. El derecho también ha roto algunas de las barreras de la generalidad y hoy podremos saber que va a haber derecho en cualquier cantidad de fenómenos sociales, ¿no? La agricultura abre nuevos campos, la energía abre nuevos campos, el medio ambiente abre nuevos campos en donde el derecho sin duda va a tener una participación importante. Sin embargo, este replanteamiento que tiene el, la sociedad, pues también lo está sufriendo el derecho. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, para saber hacia dónde vamos es necesario también saber de dónde venimos. El tema de las tecnologías han superado muchísimas expectativas, al grado de que desde mi punto de vista no podría llamar este momento como una época de cambios, sino como un cambio de época. Estamos haciendo una transición parecida a la que hubo en la edad, de la edad media a la edad moderna, de la edad antigua a la edad media. Es un verdadero bloque de transformaciones disruptivas, muy disruptivas porque están impactando en todos los sectores sociales, no nada más en el derecho. Entonces, este modelo tecnológico pues nos da cuenta de que va a existir un desarrollo súper, digamos que va a cambiar muchísimo las cosas en un mediano y en un largo tiempo plazo. Juzgar puede llegar a ser en mediano y largo plazo una actividad no humana. De ahí les comparto el cuento de Multivac, ¿no? De este Isaac Asimov, en donde Multivac pues, era una computadora que reemplazaba a todo el Estado, ¿no? Porque el Estado pues había llegado a un nivel de deterioro impresionante y ya no podría más ser manejado por personas. Una computadora es difícil de que acepte dinero o de que se deje corromper eh, por intereses personales, ¿no? Eh, Ahí habría que pensar hasta dónde se dirige nuestra materia. Recientemente con un alumno estábamos viendo un protocolo para hacer su tesis y yo le dije, pues a ver, ¿por qué no hablas de algo como el blockchain y el notariado? El notariado es un ejemplo de lo que estoy diciendo. El notariado tiene un origen medieval.
que esté ahí un abogado escribiendo actas, dando fe, es una idea de crear mayor certeza jurídica. La certeza jurídica la estamos persiguiendo desde la época antigua. ¿Qué es la certeza jurídica? En términos del contrato, pues bueno, se trata de determinar, de atrapar en el tiempo la voluntad de dos o más personas, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo algo en la antigua Roma, pues la certeza jurídica es que yo quedé en venderlo. De ahí viene la idea de, bueno, cuando hay un problema sobre lo que se vendió, para evitar ese problema y tener esa certeza jurídica, pues evolucionó al contrato escrito y ahora lo firmamos entre los dos. Pero no fue suficiente. Ahora necesitamos reforzar eso que se escribió con testigos. Bueno, pues ahí está. Hacemos el contrato a dos personas y están de testigos ellos. Pero eso tampoco me dio la certeza. Entonces viene la idea esta de la fe pública. Y la fe pública en realidad debería ser, como le llaman, la verdad histórica o la verdad pública en sí, pero también está teniendo problemas de certeza jurídica. Eso es el problema de los notarios. A veces ni entre notarios se aceptan los poderes que ellos mismos emiten o querer hacer un trámite. Es muy complejo ya, porque incluso esta institución que era justamente para darle certeza jurídica a las personas que se involucran en un contrato, pues ya no existe. El blockchain, por ejemplo, que es una serie de paquetes que van haciendo una trazabilidad en donde se puede garantizar que la voluntad de alguien es la que está siendo manifestada, pues puede acabar de un plumazo con toda esta tradición antigua y medieval del notario. Es decir, ya el testimonio que hace el notario, el protocolo, pues puede ser sustituido por este blockchain, porque yo estoy seguro de que en esta cadena de bloques, de paquetes, pues yo estoy queriendo comprar la casa de alguien y él está de acuerdo en quererla vender. Y ahí viene facilísimo la idea de pagar impuestos. No hay más que ponerle lo que ofrece estas tecnologías a todo el entorno, que es un rigor matemático. Es algo que no puede ir más allá del 2 más 2 es 4. Es algo totalmente que se ve en una tabla rasa. Entonces, probablemente esto vaya a pasar en mucho tiempo, no creo que pase el día de mañana, porque además son procesos muy lentos, ¿no? En 30 años de que entré a la carrera a estudiar y luego a dar clases como profesor, pues sí ha habido una redimensión de los estándares pedagógicos. La enseñanza en general se replantea a la par de las transformaciones sociales. Abogar y litigar, si dije que juzgar en algún momento puede ser una actividad no humana, que eso hay que tenerlo muy presente, puede darse con inteligencia artificial, la fe pública puede desaparecer y puede tener esta nueva dimensión que le dije. Abogar y litigar también puede tener esa misma suerte, que no sea necesaria la presencia de una persona experta en un lenguaje como es el derecho, ¿verdad? Como el médico que también está teniendo problemas cuando le preguntas así cuál es el remedio para un pisotón, cuál es el remedio para un moretón, y te contesta algo basado en estándares científicos. Lo mismo, ¿cuál es el resultado del incumplimiento de un contrato? Pues el pago, es decir, no hay que irse más lejos o tener un supercódigo civil, y viene también de esa misma herencia medieval que yo digo y que se fue puliendo hasta hace poco. Entonces, ¿cuál es la tendencia futura en la enseñanza del derecho? Bueno, la enseñanza del derecho es parte de la enseñanza en general. Y aquí hay varios aspectos que creo que se van a replantear en principio. Por ejemplo, la figura del profesor, que es justamente lo que decía. Si deja de haber jueces humanos y ahora va a ser un software el que juzgue, entonces el profesor también puede tener esa misma suerte.
el profesor probablemente comience replanteándose su cometido y acabe siendo nada más que un facilitador o alguna especie de orientador, pero ya no creo que subsista mucho más esta idea de profesar, de sentarnos en el peripatético, en la Grecia, a hablar de temas y que los alumnos estén anotando. Eso totalmente ya está tendiendo, desde mi punto de vista, a cambiar. El profesor tradicionalmente pues era una figura muy respetable, pero vaya, la pandemia nos cambió totalmente el sentido de las cosas y ese fue un primer brote de algo que puede ser tendencioso hacia adelante. El Zoom, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, pues era impensable hace 5 años. ¿Cómo vas a hacer una videoconferencia? Si primero eran unos cables enormes y una tecnología que no existía y unos costos pues, totalmente disparados. Y hoy es justamente lo que estoy diciendo, esto ya está al alcance de todo el mundo, o al menos casi de todo el mundo. Entonces, el profesor en términos tradicionales, lo que teníamos antes de la pandemia y el profesor actual, pues es sencillamente ya otro personaje. Ya se replanteó esta figura, porque si algo nos dimos cuenta es que no puede uno ser profesor a la antigüita con toda la tradición que uno tiene en un contexto actual. Los alumnos también fueron replanteados, esa es otra figura digamos, el entorno pedagógico en materia jurídica. El alumno también ya es otro tipo de alumno. Ya no es el que carga en su mochila 3 kilos de libros, es alguien que trae un celular y que también, en muchos casos, y esto lo veo con muchísimo pesar, también esperaban que sentarse a tomar una clase los iba a transformar o los iba a cambiar. Eso es un error que tienen muchos alumnos. En la pandemia, varios de los alumnos tomaban su teléfono celular, ponían la clase ahí, un audífono y están haciendo 2, 3 cosas a la vez y además estudiando derecho mercantil. Eso es totalmente un despropósito. Y yo se los digo a mis alumnos, nadie va a aprender derecho así. Nadie va a tener la idea de reflexión. Pero bueno, yo también lo he criticado siempre, el derecho es muy complejo, más no complicado, complejo. Tiene muchos elementos, necesita muchísima reflexión, necesita que uno piense muchísimo las cosas que está absorbiendo. Y la verdad es que del CCH, de la prepa, del bachillerato a la facultad, es un paso muy corto. Entran muy jóvenes, entran todavía sin tener una experiencia previa de mayor conocimiento. Su idea de la vida es distinta, además. Un joven, ustedes mismos lo han de haber tenido, 17, 18 años, para poder estar estudiando a Kelsen, leer a Carneluti, en fin, es totalmente un despropósito. Está uno en otra dimensión. Entonces, en otras partes del mundo, el derecho es un posgrado. Primero estudian ciencia política y luego derecho. Primero estudian una materia y luego derecho, por la misma naturaleza de nuestra área jurídica que es muy compleja. Pues creo que eso también tendría que replantearse. Por eso creo que los alumnos del SUAT, que ya tienen la mayoría una carrera previa, pues tienen un nivel superior, porque además ya están estudiando en otro nivel de creencia, es decir, ya quieren estudiar derecho, ya están bien orientados, no tienen problema con una cuestión vocacional. Y aquí a veces se dan cuenta en el tercer, cuarto semestre que no era lo suyo, entonces se van a otra área o hacen cualquier otra cosa. Eso creo que también tendríamos que valorarlo en un futuro porque en la nueva escuela que estamos viviendo, sin que nadie la planteara, sin que nadie la edificara, es decir, que surgió casi de la espontaneidad, pues va a requerir muchísima madurez, porque dentro de esta tendencia de tecnificar y de tener hiperinformación y de poder hacer
casi cualquier cosa con la inteligencia artificial, pues va a provocar que los profesores empecemos a orientar a los alumnos a que sean cada vez más autodidactas y que dependan mucho menos del profesor y que empiecen ellos mismos a ingerir la información del Internet. Probablemente ese sea nuestro futuro, marcarles el rumbo de cómo se aprende, que eso tampoco es algo nuevo, pero sí tendría como novedad pues llevar a cabo este tipo de ejercicios mucho más minuciosamente. La clase, por supuesto, también va a tener un replanteamiento importante como lo tuvo en la pandemia. Eh, los exámenes, híjole, eso también es algo que muy probablemente va a cambiar. Yo doy dos clases, principalmente la de comercio exterior y la de historia. Y en las dos pienso la misma, son clases de formación, no de información. No es para que un alumno al final me vierta una serie de datos que yo le di en la clase, sino que es para que tenga formación, de que sepa que existió el derecho romano, de que existió el derecho indiano, de que existieron constituciones en la época independiente. No es básicamente para que me lo viertan en un examen, sino para que tengan un plano cultural mayor, un capital cultural mayor. Entonces, desde este punto de vista, pues creo que son materias que deben ser de acreditado o no acreditado. En fin, no creo tampoco en el 10, en el 9, de que tú tuviste 8, tú 7, tú 6. El único, digamos, indicador que nos podría dar la calificación de alguien es si asistió o no a la clase. Pero más allá tratar de hacer un examen, aunque lo hagamos muy minuciosamente, pues no nos va a indicar sino más que se sabía o no se sabía las preguntas que se le plantearon. Entonces, creo, sí, firmemente en que la autodidáctica tendrá que ser la orientación hacia una nueva idea, hacia una nueva redimensión, porque todos los estándares pedagógicos están cambiando. Creo que mientras se nos acerque el futuro, tendríamos que estar pensando eh, tal vez en la creación de principios sobre la enseñanza del derecho. Principios que serán, digamos, irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, la educación también puede tender a ser más elitista. Pues tiene que haber un principio de inclusión en donde se incluyan también los estudiantes del futuro. Tendríamos que hablar de adaptación como un principio de adaptación. Tendríamos que hablar de enfoques, de una gran cantidad de cuestiones, pero creo que eso sería para otra plática. Pues vaya que me he puesto a pensar desde que Walter me invitó y Jimmy también me corroboraron la invitación en cómo hablar de nuestra materia, que es la educación jurídica en 20, 30, 40 años. Que además va a ser distinta la educación de aquí a 20 años, la educación de aquí a 40 años y de aquí a 60 años. Creo que van a venir momentos muy, muy singulares, pero cada vez estamos moldeando más hacia esto que yo creo. Pues es todo, muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Fausto Culi García, quien nos habló del futuro de la educación jurídica. A todos, es que nada, me gustaría agradecer la invitación del doctor Walter Arellano y del doctor Alberto Montero. Es la primera vez que participo en un evento como este. Y este es un avance de una propuesta que estoy preparando junto con el doctor Walter Arellano, relacionado con la perspectiva en materia de educación para la paz. Quiero partir con lo que nos comentaba la doctora Steiner, bueno, relacionado con la geopolítica, ¿no? Yo creo que hay situaciones locales que ya tienen repercusión a nivel internacional, ¿no? Un caso de estos es, pues bueno, la violencia a nivel mundial. Actualmente hay alrededor de 20 conflictos de carácter entre naciones y carácter local que han tenido y tienen repercusión a nivel internacional, ¿no? Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que tenía una repercusión importante en cuanto, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Que era
los fertilizantes, la cuestión del petróleo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos estos problemas de nivel mundial que tienen una repercusión a nivel local, ¿no? También el incremento de la violencia en nuestro país, que pues bueno, cada día vemos que la violencia está presente en el día a día, ¿no? En los espacios públicos, como en la calle, como al interior de los hogares, ¿no? Han comentado la situación que se presentó durante la pandemia, ¿no? Debemos recordar que hubo un incremento muy importante de la violencia al interior de la familia, de los hogares. Al momento que nos fuimos a encerrar o que las personas se fueron a encerrar, bueno, incrementó de manera notable la violencia, el narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los feminicidios, pues bueno, son casi pan nuestro de cada día en las noticias. Entonces, sí es importante que se tomen acciones relacionadas con la cultura de la paz. A nivel internacional se piensa que la educación es el mejor remedio para poder hacer frente a estas situaciones, a estos problemas de violencia. Y pues bueno, tanto la OCDE como la ONU han establecido acciones, han realizado acciones tendientes a minimizar o atender estos problemas relacionados con la violencia. Uno de estos es, pues bueno, la cultura de la paz. La cultura de la paz que pues, nació a través de la UNESCO en una reunión que se realizó en Costa de Marfil en 1989 y que, pues bueno, se ha convertido desde entonces en un movimiento a nivel mundial en el que han participado tanto organizaciones civiles como diferentes países, realizando diferentes actividades tendientes a, pues bueno, fomentar la educación principalmente en derechos humanos, en las soluciones pacíficas de los conflictos, para buscar generar una paz a nivel mundial, ¿no? De aquí también surgen los objetivos de desarrollo sustentable, que forman parte de la Agenda 2030, que busca en primera instancia, pues bueno, que todos los niños tengan acceso a una educación y también que se pueda tener acceso a una educación de nivel superior de calidad, ¿no? Esta parte me parece bastante importante y que es donde yo creo que juega un papel muy importante las políticas públicas. Las políticas públicas que van de la mano con la prospectiva, para poder realizar adecuadas políticas públicas, pues bueno, es necesario realizar ejercicios de prospectiva a nivel, nivel multi, inter y transdisciplinario, para que se puedan involucrar las diferentes disciplinas para poder establecer o definir soluciones a los problemas actuales. Y pues, obviamente la educación en materia jurídica, pues bueno, no se queda fuera de estas situaciones. Pero pues bueno, yo considero que es importante en materia de educación establecer una educación de Estado, ¿no? Actualmente creo que se han establecido políticas de gobierno, políticas que han ido cambiando conforme a los sexenios, conforme a los intereses políticos y partidarios de los diferentes actores que están involucrados, tanto del gobierno como los sectores educativos, principalmente los sindicatos, que acaba repercutiendo en las decisiones que se toman en materia de educación pública. Entonces yo creo que sí es importante retomar estas acciones. En esta Agenda 2030 lo que se busca, decía hace un momento, es que hay que la educación sea accesible para todos y que en esta se fomenten los derechos humanos, y que se diseñen escenarios posibles para una adecuada educación. También en esta parte, bueno, yo creo que no solo los abogados hacen prospectiva jurídica, ¿no? Yo creo que hay otros actores involucrados. En mi caso, yo soy administrador público. Creo que tenemos una participación bastante importante en el desarrollo de las políticas públicas, al igual que los politólogos, o en este caso los pedagogos, ¿no? Que podrían intervenir de manera notable en la definición de políticas públicas relacionadas con la educación en general y pues también en materia de educación para la cultura de la paz. ¿No? En este sentido, el gobierno de México ha tomado varias acciones para atender todas estas propuestas a nivel internacional, ¿no? Debemos recordar que se vino una reforma bastante importante al artículo 3º constitucional que se realizó en el 2019
donde se le dio un carácter de obligatorio a la educación de nivel superior. Y eso la verdad es que me parece bastante bien, pero el punto central es, bueno, sí, no solamente que quede establecido en la Constitución, sino cómo se va a aterrizar esta idea de garantizar el acceso a la educación superior. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la educación tiene muchas aristas y, pues bueno, es importante contar con infraestructura de instalaciones, infraestructura de personal docente, infraestructura en cuanto al personal administrativo, así como también la matrícula suficiente, situaciones que pues realmente no se dan en la realidad. Entonces yo creo que es importante ir aterrizando estas situaciones a través de ejercicios de prospectiva bien realizados, donde se contemplen todos los escenarios posibles y que permitan de verdad materializar todos estos ideales, ¿no? Comentaba la doctora Steines sobre la definición de prospectiva. Yo creo que es bastante complicado porque no solamente se trata de tomar una fotografía de la situación actual para proponer soluciones a los problemas sociales, sino realmente hacer un análisis de todas las situaciones que se requieren de tanto de carácter económico, social, material, para poder llevar a cabo su materialización. ¿No? En ese sentido, además de la reforma que se dio en el artículo 3º constitucional, donde se menciona la cultura de la paz, pues bueno, también se hicieron, esta cultura de la paz está enunciada tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de Educación Superior, en sus diferentes artículos y también en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, insisto, yo creo que es importante ir estableciendo, ir haciendo análisis para poder ver en qué medida se puede de verdad materializar la cultura de la paz. Una acción importante del Gobierno de México es la relacionada con la nueva escuela mexicana, en la que se pretende que los niños y adolescentes de 0 a 30 años, pues bueno, tengan un acceso a la educación de calidad. Un acceso a la educación de calidad principalmente en donde se les enseñen los derechos humanos. Entonces, yo considero que la educación es el principal derecho, si me lo permiten, porque este derecho a la educación, con el derecho a la educación, los ciudadanos, los seres humanos, podríamos hacer válidos los demás derechos, ¿no? Porque podríamos tener el conocimiento de cuáles son los derechos que podemos hacer exigibles y en esta medida, pues bueno, poder pedir, exigir a nuestros gobiernos que puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Considero que la cultura de la paz, que esta es mi propuesta, se puede atender en dos vertientes. La primera es al interior de las escuelas, para generar espacios libres de violencia, con personal capacitado, tanto el personal académico, el personal administrativo, que se encuentren capacitados tanto en derechos humanos, perspectiva de género y, obviamente, pues bueno, la promoción de la cultura de la paz. ¿No? Esa sería una primera instancia, contar con la infraestructura suficiente, los espacios suficientes, matrículas suficientes para poder garantizar no solamente la educación básica, media, sino también la educación superior para todos los ciudadanos mexicanos que estén en posibilidades y que quieran acceder a la educación superior, ¿no? Pero aquí viene otra complicación, pues bueno, se les puede dar acceso a la educación superior, pero ¿y después, no? Porque no hay, sabemos, de sobra sabemos que no hay trabajos suficientes para los profesionistas. Entonces, en muchos de los casos, pues bueno, acaban tendiendo otro tipo de actividades, ¿no? Más allá de que no permiten su desarrollo profesional como tal. Eso por un lado. Y por otro, la otra vertiente, desde mi punto de vista, es la de preparar a profesionales en materia de cultura de la paz, que tengan conocimientos de manera general para poder atender todas estas necesidades de educación, ¿no? Y que se vayan adaptando a las necesidades sociales actuales, ¿no? En este caso particular, pues bueno, la cultura de la paz. En ese sentido me di a la tarea de realizar una investigación sobre aquellas entidades académicas, tanto públicas y privadas, que ofertan ya sea licenciaturas o opciones de posgrado relacionadas con la cultura de la paz.
Y pues bueno, me encontré algunos ejemplos bastante interesantes. Por ejemplo, el Instituto de la Paz ofrece una licenciatura en Mediación y Construcción de la Paz. En la Universidad de Guadalajara también se ofrece una licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad, que se puede estudiar tanto en la modalidad híbrida, presencial a virtual, y en la modalidad virtual. La Universidad del Claustro de Sor Juana va a parecer comercial, pero bueno, ofrece una licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de la Paz. A nivel de posgrado, la Universidad del Estado de Michoacán, por ejemplo, ofrece una especialidad en Cultura de la Paz. La Universidad de La Ibero, el campus de la Ciudad de México, también ofrece una especialidad en Educación y Construcción de la Paz. Otra de las universidades, una bastante importante, la Universidad Pedagógica Nacional, durante el 2022 ofreció la especialización en Gestión de Convivencia en la Escuela de Violencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Para el 2023, esta oferta de la Universidad Pedagógica Nacional ya no fue a nivel especialidad, sino la convirtieron a nivel maestría. Y también la Universidad Autónoma de México, dentro de su oferta académica, ofrece la maestría en la Educación para la Paz y la Convivencia Escolar. Y también, por último, la Universidad Mexiquense del Bicentenario imparte la maestría en Ciencias para la Paz. Entonces, considero que sería importante que la Facultad de Derecho, porque a nivel UNAM, realmente no hay una oferta en materia de alguna licenciatura, especialidad o maestría o doctorado relacionado con la cultura de la paz. Y considero que sería importante hacer un ejercicio de perspectiva, yo considero, y ¿por qué no proponer tal vez una materia en la Facultad de Derecho relacionada con la construcción de la paz o una especialidad en este mismo tema, ¿no? Y, por ejemplo, en los planes de estudio de estas licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados que les comentaba, pues bueno, las materias que ofrecen, pues van desde temas de religión, ¿no? Historia de la religión, teorías religiosas, historia, pasando desde historia de México, historia de Latinoamérica, historia mundial, argumentación, redacción, conflictos, mediación y negociación, políticas públicas, derechos humanos y, por supuesto, tópicos relacionados con la cultura de la paz, como son historia, teorías sobre la cultura de la paz, la pedagogía de la paz, educación y construcción de la paz. Entonces, lo más cercano que tiene la universidad, la UNAM, es, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tienen una maestría, una especialización en negociación y conflictos sociales, esto pensando en la resolución pacífica de los conflictos, ¿no? En cuanto a la Facultad de Derecho, pues bueno, se tiene la especialidad en Derechos Humanos y también una especialización en mediación y medios alternativos de solución de conflictos. Digo, es un tema que no he acabado de aterrizar, pero bueno, yo considero que sí sería importante considerar, ¿no? Contar con una materia, una especialización o algún posgrado relacionado con la cultura de la paz, donde estén involucrados, pues bueno, especialistas tanto en pedagogía, politólogos, administradores públicos y pues obviamente profesionistas del derecho. Y pues bueno, las materias que considero sería importante considerar, aunque no son limitativas, pues bueno, sería materias relacionadas con la justicia, derechos humanos, prospectiva, políticas públicas, ética y valores, argumentación, medios alternativos de solución de controversias y derecho a la educación. De manera general, esta es mi propuesta, digo, la planteé demasiado rápido, creo que me faltó tal vez centrarme en algunos puntos más, pero pues bueno, esta sería la idea general de mi propuesta. Este es mi granito de arena para, en cuanto a contribución, en cuanto al tema de perspectiva. Digo, la verdad es que es un tema bastante amplio, el tema de la educación tiene demasiadas aristas, entonces yo creo que sí es importante que la Facultad de Derecho, pues bueno, vaya de la mano con las nuevas necesidades sociales
que se tiene no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y que se vayan preparando profesionistas en los diferentes temas y campos del saber. Pues bueno, por mi parte eso sería todo. Agradezco mucho su atención y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Gonzalo Pérez Silos, por hablarnos de la perspectiva de la educación para la paz. Y a continuación, el doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga nos va a exponer sobre la perspectiva de la filosofía y la filosofía de las ciencias de los derechos humanos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir con colegas, maestros, amigos y estudiantes. Veo por ahí 3 estudiantes de mi grupo de filosofía. Les agradezco mucho que estén aquí. Y no nada más por el punto extra que les ofrecí. No, son muy buenos estudiantes y están aquí por aprender, les conozco. Muchas gracias. Bien, retomando nuevamente, la maestra Graciela puso el gran marco, ¿no? La gran idea de lo que es efectivamente la perspectiva. La perspectiva no es futurología, no es nada más una ciencia ficción de adivinanza de cuáles son nuestros anhelos, aunque conlleva también nuestros anhelos acerca de lo que queremos o creemos que se necesita para el futuro. Voy a utilizar una metáfora de lucha libre, si me lo permiten, ¿no? Hay que aventarse a las cuerdas del pasado para caer sobre la lona del futuro, ¿no? Y no no nada más en unir los puntos y trazar la línea hacia el futuro, porque eso nos dejaría en un determinismo, como si necesariamente ese futuro fuera a acontecer, y evidentemente no es así, sino para ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Me decía un querido profesor de la carrera de filosofía, ¿qué se necesita para que un futuro sea realizable? Dice, pues hacer que sea, ¿no? Hacer que sea. La palabra clave es entonces la acción. Lo que voy a presentar son 2 problemas que son correlativos con respecto a derechos humanos y su relación con la filosofía en general, y específicamente de manera obvia para nosotros los abogados, con la filosofía del derecho. El primero es la filosofía de los derechos humanos, que conlleva ciertos temas que ahorita presentaré y ahondaré. Y el segundo es la filosofía de la ciencia de los derechos humanos, o como bien dijo la persona que me hizo favor de introducirme, Mauricio Garcés, muchas gracias, la filosofía de las ciencias de los derechos humanos, ¿no? Podríamos también predicarlo en plural. En el primer punto, la filosofía de los derechos humanos, el problema principal que yo he estado reflexionando es que pues es un problema que ya se ha criticado mucho, ¿no? Y que se han propuesto ciertas soluciones tal vez para intentar remediarlo, ¿no? La crítica a los derechos humanos y el problema de la crítica cultural a los derechos humanos y el problema de su universalidad, ¿no? Los derechos humanos podemos predicarles una universalidad medianamente razonable con respecto a la igualdad ontológica de los seres humanos, ¿no? Una igualdad ontológica bastante escurridiza y que a la vista del positivismo tiene gusto metafísico e ideológico. Sin embargo, el intento con la evolución de las ciencias actuales pues es reformular una fundamentación empírica de ello, ¿no? De esta universalidad, de esta igualdad ontológica, ¿no? Y entonces, pues sí, podemos afirmar, ¿no? Como lo hemos intentado con los derechos humanos, pues que todos los seres humanos somos iguales y que por el simple hecho de ser seres humanos, eso me parece una tautología, una definición tautológica, pero
no es mala, es operativa, que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos inherentemente en nosotros derechos, ¿no? Facultades, potestades, etcétera. Y que eso es independiente de nuestro tiempo y nuestro nicho cultural, etcétera, etcétera. Suena muy bien la idea cuando lo anclamos en la eticidad o moralidad esencial del ser humano y este tipo de cuestiones. Sin embargo, por otro lado, la crítica cultural que se le ha hecho a los derechos humanos es que efectivamente son un producto cultural del horizonte de la tradición europea moderna. Y como tal, esta tradición europea moderna pues tiene muchos defectos y tiene muchas falencias en su pensar, su argumentar, su erigir y su fundamentar los derechos humanos, muchas falencias. Y por lo tanto no son vistos como aceptables los derechos humanos para otras culturas, porque dice, pues es una nueva forma de dominación, una nueva forma de colonización, una nueva forma de imperialización. Y efectivamente se utilizan instrumentalmente los derechos humanos en esa dirección, ¿no? En nuestro caso, el artículo 2 constitucional dice muy bellamente que respetaremos, ¿no? Primero, ¿quiénes somos esos que vamos a respetar? ¿No? Respetaremos los usos y costumbres, las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, siempre y cuando estén de acuerdo con esta Constitución, entendida la Constitución en sentido sustancial, bloque de constitucionalidad, derechos humanos. Si lo vemos desde el punto de vista de la eticidad o la moralidad esencial o la dignidad o derechos humanos en este sentido universalista que diría que es positivo, pues sí, efectivamente, podríamos afirmar que hay ciertas conductas que dañan la dignidad humana, no importa en qué cultura estés, ¿no? Pero por otro lado, pues evidentemente sí, se puede utilizar como un discurso nuevamente hegemónico, imperialista, para decirle a las comunidades, de todas formas, Juan, te llamas, y si no te cuadras a la forma de pensar institucional del gobierno en turno, tal vez, o en general, de la forma de pensar del derecho oficial, pues no te vamos a tomar en cuenta, ¿no? Por decirlo lo menos. Entonces tenemos una universalidad que es razonable y un relativismo cultural que conlleva el riesgo del imperialismo. Y esto en alguna medida está relacionado con la forma de pensar la dignidad que tiene Occidente moderno, ¿no? Y los autores que yo he revisado dignidad últimamente, a últimas fechas sacó un libro sobre dignidad, así se llama, sobre la dignidad, Manuel Atienza, en que, entre otras cosas valiosas, pues hace una revisión de los autores más importantes de pensamiento occidental liberal y de corte comunitarista, que hacen una revisión de la dignidad, pero siempre desde el punto de vista de la filosofía occidental. Y lo que está siempre de fondo es una dignidad esencial, ¿no? Un esencialismo. Y el problema de los esencialismos, no sé, estaba reflexionando hace unos minutos, tal vez no sea el problema central, pero uno de los problemas del esencialismo es que no nos permite liberarnos del espectro de, por ejemplo, de la falacia naturalista, ¿no? Porque si la esencia es fija, no hay un deber que se pueda cumplir, ¿no? Estamos metidos en la necesidad y entonces el brinco de lo necesario a lo probable, o del ser al deber ser, pues es insalvable, lógicamente. Y no podemos ahí fundamentar derechos humanos, ni siquiera en principios racionalistas a priori, ni ese tipo de cuestiones, ¿no? El esencialismo tiene serios problemas, ¿no? Sin embargo, la dignidad, como la piensan otras culturas,
como creo yo que la piensan otras culturas, porque además mi conocimiento de antropología cultural y antropología sociológica, social y otras culturas es muy, muy, muy corto y seguramente muy, muy falente. Es como una cualidad estructural o una cualidad emergente interdependiente, ¿no? Que interdepende de las relaciones entre los seres humanos y que interdepende de las relaciones con el entorno, con el ecosociosistema. Entonces no es esencialista. Lo que está de fondo de este esencialismo ya en la versión moderna, porque viene desde la antigüedad inclusive, pasando por el alma en el cristianismo, lo que va a estar de fondo es el gran error de Occidente, ¿no? Que no puede ni siquiera resolver Hayek con este libro sobre individualismo bueno, individualismo verdadero e individualismo falso, ¿no? De todas formas, su individualismo verdadero queda siendo un individualismo falso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo prácticamente que el ser humano es individuo egoísta, y aunque hay muy buenas muestras empíricas del egoísmo del ser humano, pues no es una necesidad entre otras cosas, ¿no? Entonces, intentar escapar de este problema, ¿sí? Conllevaría, ¿no? Ahí va un poco de la parte prospectiva, conllevaría a hacer una reconstrucción de los derechos humanos en clave de los derechos humanos y de su fundamentación en la dignidad y de la dignidad misma en una clave intercultural, en una clave multiculturalista, pluralista. Lo que se intentó hacer, la muestra la tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el proceso histórico de su construcción. Sin embargo, lo que estuvo ahí involucrado no fueron realmente un multiculturalismo, ¿no? No se sentaron a la mesa a platicar diferentes culturas con sus diferentes formas de pensar a la humanidad y a la dignidad humana. Se sentaron dos ideologías que fueron las triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, del mundo bipolar, ¿no? El primer mundo, segundo mundo, y la ideología capitalista, la ideología socialista, ahí negociando, ¿no? Chocando. Resolvieron ahí con algunas ideas que podríamos retomar de Jacques Maritain, para volvernos a sentar tal vez a la mesa ya en clave multicultural, tomando en serio el pensamiento de comunidades y pueblos ancestrales alrededor del planeta, que no los tomamos en serio porque como no son de corte occidental y el criterio occidental de racionalidad occidental es el que se impone a los demás, pues decimos, tu forma de pensar, tu forma de conocer no es realmente conocimiento, sigue siendo pensamiento mágico, por lo tanto sigue siendo pensamiento salvaje, y cuando madures, ya te sientas a la mesa a platicar con nosotros, ¿no? Unas tradiciones que he explorado y que ya una de ellas ya está bastante bien explorada, primero, habría que explorar la tradición ilustrada de los derechos humanos, reexplorarla y ver, señalar efectivamente sus falencias, ¿no? Las falencias principales de la tradición ilustrada de los derechos humanos son el individualismo egoísta y la perspectiva egoísta de la exigencia de derechos. Y aunque tienen el horizonte irremediablemente que frente a todo derecho hay una obligación, no se pone el acento ni en la obligación, por supuesto, ni en la dialéctica entre derecho y responsabilidad antes de la obligación, responsabilidad, deber, obligación, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Después tendríamos la tradición hispanoamericana, que ya está bastante bien explorada por la escuela que ha dejado de la Torre Rangel en nuestro país, ¿no? Alejandro Rosillo acaba de sacar una introducción al pensamiento de Ignacio Ellacuría,
que forma parte de esta tradición hispanoamericana de los derechos humanos, que hunde sus raíces en Bartolomé de las Casas y en otros pensadores de la época, que ponen el acento justamente en la responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable, como diría Dostoyevsky, de todo frente a todos, ¿no? Soy responsable de la dignidad del que tengo enfrente, ¿no? Y no tengo que esperar a que papá gobierno se haga responsable. Papá gobierno se tiene que hacer responsable de manera directa del cumplimiento de derechos específicos a grupos y a personas específicos, pero en general de una manera ética, ¿no? La responsabilidad pues sería interdependiente, sería indivisible, sería de todos, ¿no? Llevar estos conceptos de interdependencia y de indivisibilidad que la tradición ilustrada apenas con el pensamiento de Teherán y de la conferencia de Teherán y la declaración y programa de acción de Viena, pues es la interdependencia y la indivisibilidad son descubrimientos muy recientes, entre comillas, para el pensamiento de la tradición ilustrada de los derechos humanos, y ya está presente en la tradición hispanoamericana. Otra tradición sería la tradición africana de los derechos humanos, ¿no? Que apenas en 2009, si mal no recuerdo, yo tengo discalculia y todos los números siempre me confunden, y entonces me salto una década o dos a veces, ¿no? Si es 2009 o 2019, UNESCO declara Patrimonio Universal de la Humanidad y declara como un documento fundacional de derechos humanos las cartas de Mandé y la de Curucán Fuga como constitucionalismo en el sentido de la tradición ilustrada, ¿no? Una sociedad no tiene constitución si no tiene garantizados estos derechos, como constitucionalismo, y estamos hablando de 1214, ¿no? Algo que la Carta Magna de la misma época no pudo hacer. Y esta tradición africana también está pensando en términos de interdependencia, indivisibilidad, y en términos de transpersonalidad, obviamente no el concepto jurídico-político de transpersonalidad que solemos tener en el horizonte los abogados o los filósofos del derecho, sino el concepto psicológico de transpersonalidad que no solemos tener mucho en el radar. ¿Qué es lo que hace a una tradición de derechos humanos? También tendríamos que replantearlo. ¿Cuáles son las características que hacen una tradición de derechos humanos para poder rastrear si existe el fenómeno de derechos humanos en otras culturas, más allá de la terminología, ¿no? Que decimos, la terminología es moderna y nació en Europa y nació con el concepto de derecho subjetivo, que es moderno, ¿no? Por lo menos hasta Guillermo de Ockham, ¿no? Y probablemente sí, concediendo el beneficio de la duda, pues ok, la terminología, pero el fenómeno al que se refiere la terminología, el fenómeno de exigencia y responsabilidad, reconocimiento, respeto y responsabilidad, pues es, diríamos, un fenómeno universal que forma parte de la igualdad ontológica de los seres humanos. Entonces, reconstruir qué hace a una tradición de derechos humanos y buscar, además de esta tradición hispanoamericana y de la tradición africana, otras tradiciones con las que podamos dialogar para reconstruir nuestra forma de pensar, de filosofar y de fundamentar los derechos humanos. Tal vez yo estoy ahorita explorando derechos humanos y budismo, y tal vez la tradición, ver qué tanto en Abhyayala, ¿no? Hay otras formas de pensar, ¿no? Ya tenemos ahí el constitucionalismo andino, que aunque no está relacionado, pues es una forma de integrar las culturas que habíamos dejado, o que se dejaron de lado, ¿no? Y la tradición budista, pues obviamente habla muy específicamente de interdependencia, indivisibilidad, de transpersonalidad, y pone el acento en el punto de vista de la responsabilidad en la relación derechos-obligaciones. Eso sería un primer tema, filosofía de los derechos humanos. Y después tendríamos la filosofía de la ciencia de los derechos humanos.
Aquí la propuesta o la idea que yo creo que sería deseable seguir en el futuro para una reconstrucción sería pasar del paradigma científico-jurídico dominante del positivismo cientificista, del cual todavía somos deudores, que sigue siendo nuestro paradigma dominante, ¿no? Y de la especie de monopolio que hicimos en el derecho, que hicimos los abogados, que se hizo en la ciencia jurídica respecto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, el intentar salir del paradigma del cientificismo positivista sería pensar primero el derecho, ¿no? Y la ciencia del derecho, no solamente como norma, sino como un fenómeno complejo. Eso no me parece que sea muy novedoso. Ningún autor medianamente sensato ha pensado que el derecho sea exclusivamente como fenómeno empírico, como fenómeno social, exclusivamente normas, ¿no? Kelsen, un positivista con purismo metodológico, dice, a ver, lo que hay que hacer del fenómeno jurídico es recortar, ¿no? Construir nuestro objeto de investigación, y la ciencia del derecho solo se va a dedicar a estudiar ese objeto construido, que es el sistema jurídico como el sistema normativo. Pero dice, no quiere decir que el fenómeno jurídico no tenga relaciones y no sea interdependiente y no tenga una cierta complejidad en sus relaciones con otros fenómenos, ¿no? Evidentemente el fenómeno político, el fenómeno cultural, moral, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más dice que tenemos que recortar nuestro objeto de estudio. Sin embargo, habría que pasar de una forma de pensar, que ya lo estamos haciendo, ¿no? De la monodisciplina, una disciplina para un objeto de estudio, ya sea encontrado o sea construido, a la multi-interdisciplina, ¿no? Y de ahí pasar de ciencia del derecho o ciencia de los derechos humanos a ciencias del derecho, ciencias de los derechos humanos, pero yo creo que inclusive lo deseable es llegar otra vez a la idea en singular, ¿no? Ciencia del derecho y ciencia de los derechos humanos, pero en un sentido transdisciplinario. Por ciencia de los derechos humanos entiendo lo que René Cassin propuso acerca de la ciencia de los derechos humanos, ¿no? Es estudiar el estudio, la comprensión de las relaciones humanas a la luz de la dignidad, a la luz de las condiciones de posibilidad de la libertad y de la dignidad humana. ¿Qué es lo que se necesita? ¿De qué manera tenemos que relacionarnos para que pueda emerger como cualidad de nuestras relaciones la dignidad humana, ¿no? Eso conllevaría a repito, a una recaracterización de la dignidad, también en clave multicultural pluralista, y conlleva interdisciplina porque, regresando a esta idea de la especie de monopolio que hicimos los abogados respecto de los derechos humanos, como la manifestación en la tradición occidental, europea ilustrada, la manifestación de los derechos humanos fue jurídica, fue juridicoide a través de las declaraciones modernas, a través de las constituciones modernas, ¿sí? Hemos visto los derechos humanos desde su aspecto, no lo podemos negar, su aspecto jurídico normativo. Sí, efectivamente tienen y necesitan una manifestación jurídico-normativa, una garantía positiva, una garantía reforzada, diría Ferraioli, pero no es el único aspecto que tienen y no debemos reducirlo a ese aspecto, ¿no? Entonces, la idea de la transdisciplina es revisar los aspectos de antropología filosófica, ¿no? ¿Cuál es la antropología filosófica de los derechos humanos y desde qué tipo de antropología filosófica? ¿Desde una antropología que caracteriza al ser humano como individuo egoísta o una antropología más realista que caracteriza al ser humano de otras formas más abiertas? Y entonces, con esta caracterización de filosofía, de antropología filosófica, pues también nos meteríamos en problemas de psicología,
nos meteríamos en problemas, pues obviamente de sociología, etcétera, etcétera, ¿no? No es una tarea que pueda hacer un solo individuo, sino que tendría que apoyarse de otras personas expertas, ¿no? Evidentemente, como lo intenta hacer la transdisciplina. Y entonces, lograr resolver o lograr ver la interdependencia, la no independencia de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho, sino más bien su interdependencia con otras formas de pensar para reconstruir, para repensar y para regarantizar de otras formas, asegurar de otras formas el reconocimiento y respeto de los seres humanos y de los grupos sociales. Y esto conllevaría, como parte de una filosofía de la ciencia de los derechos humanos, un cambio en la teoría, ¿no? Ya la teoría generacional de los derechos humanos no resulta nada novedoso, por lo menos en lo que yo he explorado, pues ya está muy criticada, ¿no? Muy, muy, muy criticada. Ahí hay las críticas que hace, se me escapan los nombres. Cansado Trinidade, y la crítica que hace el propio, el propio teórico que plantea, la teoría generacional. También se me escapa el Karol Basak, perdón, ¿no? Y justamente en diálogo con Cansado Trinidade, ¿no? Karel Basak, justamente en diálogo con Cansado Trinidade, critica su propio planteamiento de una teoría general de los derechos humanos y dice, a ver, espérenme, yo nunca la planteé como una teoría, ¿no? Fue nada más una idea para poder exponer ciertos problemas, pero nada más, ¿no? Y se convirtió en un cliché, también nos dice por ahí Eduardo Rabosi, ¿no? La teoría generacional se ha convertido en un cliché. Y la teoría generacional no nos permite comprender adecuadamente la interdependencia de los derechos humanos, porque uno de sus principales defectos es dar la impresión que las generaciones son compartimentos estancos y que son catálogos más o menos, catálogos de derechos más o menos afinados o terminados, ¿no? Y entonces estamos ahí metidos en un chorro de problemas. Y pasar, por lo tanto, de la teoría generacional a una teoría unitaria de los derechos humanos que, a través del replanteamiento de los derechos humanos en su interdependencia y en su indivisibilidad, pues reformule la comprensión de los mismos. Y esto, pues también querría decir que tendríamos que reformularnos todo el planteamiento de los sistemas jurídicos modernos, del derecho moderno, porque el derecho moderno, siendo derecho de origen burgués, es el derecho formulado de las revoluciones, después de las revoluciones liberales, ¿no? De las burguesías triunfantes, pues es un derecho de corte, entre comillas, civil, más bien mercantil, formulado para dar seguridad jurídica a transacciones comerciales y acumulación de capital, y no está diseñado, no estaba pensado para proteger personas, ¿no? Y entonces queremos embonar el pensamiento de los derechos humanos en la forma que tenemos, en la figura que tenemos del derecho moderno, y pues no va a encajar, no está encajando, ¿no? No podemos proteger ambas cosas al mismo tiempo si priorizamos el flujo de capital, ¿no? Si priorizamos a las personas, ¿no? Como ya lo intentamos hacer con este planteamiento del principio pro persona y la interdependencia en la indivisibilidad, que ya llegaron al constitucionalismo, si priorizamos a las personas, es posible entonces pensar en proteger las dos cosas, pero no de la manera en que lo tenemos configurado en la actualidad. Una forma de pasar, de reconfigurar el derecho, ¿sí? Es sacar el derecho ambiental
como un tipo de derecho más entre los otros tipos de derecho, ¿no? Derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, derecho familiar, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos el derecho ambiental como una materia más. Sacar el derecho ambiental, ¿sí? Y ponerlo como la pauta general de todo el sistema jurídico, así como actualmente me parece que es en la pauta general el derecho mercantil, el que le da el que tiene el dominio, el que tiene la transversalidad a todo el sistema jurídico. Me parece que debemos pensar en un derecho sustentable, que todo el derecho sea derecho sustentable. También me parece que es una idea que puso sobre la mesa la maestra, la doctora Graciela. Lo dijo muy rápidamente y muy sutilmente, nada más como un guiño, pero a mí sí me levantó las antenitas porque justamente era parte del planteamiento que quería yo presentarles, ¿no? ¿Y por qué derecho sustentable? Porque desde el punto de vista de la sustentabilidad no estamos pensando solamente en el individuo egoísta, sino que estamos pensando en la interdependencia de todo el ecosociosistema desde un punto de vista del principio de la responsabilidad, como diría Hans Jonas, y llevar a los principios de la bioética no solamente del ámbito de las ciencias de la salud, sino a todas nuestras acciones, ¿no? Incorporarlos como principios constitucionales. Y muy bien, pues eso sería lo que quería platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Miguel Eduardo Morales Lizárraga, por hablarnos y exponernos de la perspectiva de la filosofía y la filosofía de la ciencia de los derechos humanos. A continuación, damos un espacio para algún comentario o pregunta breve antes de llegar al cierre de esta mesa de trabajo del segundo encuentro de la perspectiva jurídica. Bueno, hola, ¿cómo están todos, todas? Bueno, pues desafortunadamente el tiempo no ha sido generoso con nosotros justamente desde el día de ayer, ¿no? Que teníamos justamente pues la primera ronda, ¿no? Pero nos ganó el tiempo, ya no pude hacer mi participación. Y bueno, yo como anfitrión, pues decidí mejor pues apostar a que hoy habría tiempo para hacerlo. Afortunadamente las conferencias del día de hoy han sido muy exhaustivas, muy interesantes, muy propositivas, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues tampoco dio oportunidad de que yo pues diera una breve charla que tenía agendada y planeada para compartir con ustedes. Y básicamente, pues para no abusar de su tiempo en estos minutos, solamente voy a decir algunos puntos, les llaman los mercadólogos bullets, ¿no? De unas síntesis casi caricaturizada de la plática que tenía. La primera es, el año pasado hicimos, bajo el respaldo de un proyecto PAPIME, un MOOC. Un MOOC es un Massive Online Open Courses y básicamente pues es algo bastante divertido, bastante pues orientado a la divulgación, en el que hicimos un cursito de prospectiva jurídica que consta de cuatro unidades, ¿no? La primera planteamos qué es prospectiva, ¿de qué hablamos prospectiva? Efectivamente coincido con las y los ponentes. Prospectiva no es especulación, prospectiva no es apuesta, no es futurología, como bien decía el doctor Lizárraga, ¿no? El futuro no puede ser objeto de estudio, ¿no? Yo siempre he sido muy enfático en decir, separar la prospectiva de la futurología, ¿no? La futurología la hará mi querido tocayo Walter Mercado, ¿no? Pero el futuro no puede ser objeto de estudio, ¿no? Porque no existe todavía. Pero la prospectiva sí nos da pautas para pensar en escenarios viables, deseables y futuros, ¿no? Eso es muy importante. Diseñar, pensar escenarios viables, deseables y futuros. ¿Cómo construimos esa idea de futuro? En otras palabras, yo lo he dicho con sincronicemos los usos horarios de la realidad con los usos horarios del derecho, ¿no?
Y también hicimos un libro, el libro se llama Introducción a la Prospectiva Jurídica, quienes participamos en el PAPIME, el doctor Diego Guerrero, el doctor Israel Sandoval, el doctor Jimmy Alberto Montero, su servidor. Hicimos un libro que se llama Introducción a la Prospectiva Jurídica, el cual ya pasó dictámenes y ya está en proceso editorial. Y es algo bastante interesante porque es un libro vivo. El libro está conectado por código QR al curso MOOC. Entonces, quien lea el libro podrá interactuar con el MOOC y quien vea el MOOC podrá tener certeza bibliográfica con el libro. Entonces, yo los invito a meterse en el MOOC, ¿no? Básicamente ahí están todas las tesis de mi ponencia, ¿no? En el MOOC Prospectiva Jurídica, lo pueden tomar desde la aplicación Coursera, y de hecho es el primer MOOC que se hizo en colaboración con la Cuayet de la Facultad de Derecho. Esperemos que sea el primero de muchos. Y bueno, pues nada más quería decirles eso. Desafortunadamente tengo que ir ahorita a Radio UNAM, al programa Derecho a Debate, ¿no? O Cultura del Derecho, no, Derecho a Debate, según recuerdo, conducido por el doctor Diego Guerrero, y no me es posible tampoco quedarme un poquito más de tiempo. De hecho, ya estamos pasando las 3 de la tarde con 3 minutos. Como anfitrión, pues me he dado esa licencia. Muchas gracias, Mauricio. Ahí está el curso de Prospectiva Jurídica que ustedes pueden tomar, ¿no? Y bueno, pues si así lo hacen, déjenme decirle que para alumnos y alumnas de la UNAM es completamente gratis la constancia del curso Coursera. Solamente métanse a MOOC UNAM y con su correo institucional pueden tener acceso a las constancias de este curso y de muchos más de manera gratuita, ¿no? Entonces, sin más, querido Mauricio, nuevamente les manifiesto que quedé encantado con las ponencias de mis colegas, ¿no? Me llevo un itacate epistémico, es decir, me llevo un lonche para reflexionar respecto a lo que han dicho, ¿no? Las saludo con cariño, les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor para este cierre de semestre. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, maestro Jimmy. Muy bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a todas y a todos su generosidad para acompañarnos en este segundo encuentro sobre prospectiva jurídica. La verdad es que, pues, si hubiéramos sabido que iba a ser un banquete tan delicioso, pues hubiéramos previsto 3 horas en lugar de 2, ¿no? Porque nos hizo falta tiempo precisamente para la discusión con tan maravillosas participaciones que quiero agradecer a todas y a cada uno de ustedes, ¿no? Primeramente a la doctora Graciela Steines Vega por muy puntual, siempre muy precisa intervención, ¿no? Haciendo énfasis en aspectos que resultan torales para todo trabajo de investigación y de divulgación del conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Graciela Steines, muy amable, como siempre. Y, por supuesto, al maestro Darío Hinojosa, pues ubicándose sin duda en una de las problemáticas contemporáneas que mayor relevancia tienen, esta convergencia o divergencia entre inteligencia artificial, las nuevas políticas públicas, los nuevos retos que enfrentan abogadas y abogados en torno a los distintos ámbitos donde la praxis profesional del derecho tiene cabida. Me parece que es muy, muy importante reflexionar al respecto, ¿no? Respecto de la intervención de nuestro querido doctor Fausto Kubli García, pues siempre es muy interesante cuál es el quehacer del docente en su labor ya de mediador, ya de orientador respecto de quienes son sus alumnas y alumnos en un curso, ¿no? Y cuál es, por supuesto, la tarea en general, pues, de una escuela de derecho, de una facultad de derecho, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo nos ha modificado la propia realidad, ¿no? Pues señalaban puntualmente lo de la pandemia de COVID, cómo vino a transformar sustancialmente las diversas maneras en cómo nos relacionamos educandos y educadores, ¿no? Bueno, también agradecer a Gonzalo Pérez Silos, muchísimas gracias, ¿no?